Vamos a leer el Evangelio de Lucas en el capítulo 3, versículos 1 al 6. El año decimoquinto del imperio del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Filipo tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisania tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Voz del que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Los valles serán rellenados, los montes y colinas rebajados, lo torcido será enderezado, lo escabroso será camino llano, y toda carne verá la salvación de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este segundo domingo del Adviento, leemos una página solemne, casi majestuosa, que da paso al comienzo del ministerio profético de Juan Bautista y el ministerio salvífico de Jesús de Nazaret en el Evangelio de Lucas. Estamos en Lucas capítulo 3, versículos 1 al 6. Y la palabra de orden en este segundo domingo del Adviento y subrayado en este texto de Lucas viene de la profecía de Isaías, que dice: preparen los caminos del Señor. Preparen los caminos del Señor. Quiero invitarte para que revisemos el texto, repasemos el texto, retomando cada una de sus tres partes. Primero, vemos en los versículos 1 y 2, 2a, la primera parte, el marco geográfico e histórico que sitúa al lector en el escenario de la venida del Salvador. Luego, en un segundo momento, la venida, en este marco, la venida de la palabra de Dios sobre Juan, constituyéndolo en un profeta, en boca de Dios. Y se nos dice inmediatamente cuál es el contenido de su predicación. Versículos 2b y 3. Y finalmente, en los versículos 4 al 6, el cumplimiento del oráculo profético de Isaías en Juan Bautista. Y este oráculo comienza diciendo: preparen el camino del Señor. Veamos la primera parte. Los dos primeros versículos nos sitúan ante lo que se ha denominado en los estudios lucanos la gran sincronía histórica, es decir, las coordenadas históricas que confluyen en el momento de la venida del Salvador, más exactamente del inicio de su ministerio público precedido por la preparación del terreno por Juan Bautista. Desde un lugar sin nombre, la historia se lanza hasta el corazón del Imperio Romano, desde el cruce del Jordán hasta el trono de Tiberio César. La acumulación de títulos y de nombres nos entrega el mapa del poder en este momento. Después del emperador Tiberio, se nombran los gobernadores delegados de Roma, reyes clientes se le llamaba, en territorios que eran del país de Israel, pero también mucho más allá. Podemos ver los territorios del norte, esto es del Líbano, que era la antigua Iturea, y también los territorios del oriente del Jordán, Abilene, Traconítide y Perea, que estaban entregados al gobierno del tetrarca de Galilea. Luego se menciona el sumo sacerdote responsable del templo. Se dice, curiosamente, es un detalle en el texto que se dice era sumo sacerdote en singular, pero enseguida menciona dos nombres, Anás y Caifás. No podía haber dos al tiempo. Por lo tanto, el primero ya era emérito, pero gozaba de prestigio y de influencia, razón por la cual es mencionado aquí. Podemos ver con todo esto que el Evangelio traspasa fronteras políticas, sociales, étnicas y religiosas para presentar a Jesús,
el misionero sin fronteras, eje en torno al cual giran los siglos y los milenios, los mendigos y hasta los emperadores. Este inmenso cuadro del liderazgo político y religioso está puesto aquí entonces para darnos un mensaje. Pone en evidencia el carácter universal de la palabra de Dios, que ejerce su soberanía no solo sobre el pueblo hebreo, sino que abraza, quiere llegar con todo su eco y su incidencia a todas las naciones de la tierra. El mundo que los judíos llamaban pagano. Un poco antes, en el capítulo anterior, en el capítulo 2, versículo 1, en el texto de la Navidad, se había dicho la oikomene, el que gobernaba la oikumene, el mundo conocido. Pues este es el mundo en el que nos sitúa. Hay un detalle importante. El narrador de Lucas comienza diciendo que transcurría el año 15 del gobierno imperial de Tiberio César. Los cálculos los sabemos. Estamos entonces entre los años 28 y 29 después de Cristo. Juan Bautista tiene aproximadamente unos 30 años. Lo mismo Jesús. Lucas nos coloca entonces en un primer momento ante este grandioso escenario. Traza el mapa del poder político y religioso y enseguida, de repente, introduce un nuevo direccionamiento en la historia. En el año 15 del imperio de Tiberio César, vino la palabra de Dios. Y en este punto, pasamos ya al segundo momento de nuestro texto, vemos cómo el relato marca un claro contraste. Atención, ¿eh? Por una parte, hemos visto el mundo con sus emperadores y gobernadores, pero también con sus autoridades religiosas en el templo. Pero por otro lado, la palabra de Dios que desciende sobre un hombre que está en el desierto. No está en el templo, no está en la capital del imperio, ni en ninguna de las sedes del gobierno. No, en el desierto. Y él allí predica un bautismo de conversión. Él será la voz que faltaba hasta ahora a la palabra de Dios. Pero este detalle es interesante y hay que subrayarlo. ¿Sobre quién viene la palabra que salva al mundo? ¿La palabra de la profecía? ¿Sobre quién? ¿Sobre el emperador? ¿Sobre el sumo sacerdote? ¿Sobre alguno de los reyes, de alguno de los gobernantes mencionados? Sobre ninguno de ellos. Solo sobre un joven de unos 30 años, un asceta, un orante, un peregrino en medio de la estepa, sin techo, sin ajuar, que vivía de lo poco que le ofrecía el desierto, insectos y miel silvestre, nos dicen los otros evangelios. La palabra de Dios vuela desde el templo, lejos de los aposentos del poder, para llegar a un pobre en el desierto, un amigo del viento que corre libremente en medio de las arenas y de las rocas, un hombre habituado al silencio, este silencio que intimida, y en este espacio donde cada susurro golpea el corazón. Pues sí, la palabra de Dios descendió sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. El narrador de Lucas, en este capítulo 3, versículo 2, lo dice así: aconteció una palabra de Dios, literalmente en griego, egeneto rema theu. Aconteció una palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y en este momento el narrador conecta con lo que ya había dicho en este mismo evangelio en el capítulo 1, versículo 80, acerca de Juan. Había dicho que mientras tanto, después de su nacimiento, el niño iba creciendo y se fortalecía en el espíritu y habitaba en el desierto hasta el tiempo en que debía darse a conocer a Israel. Y este tiempo ha llegado. Y repito, no es en el templo de Jerusalén donde se va a manifestar la voz profética de Dios, sino en lugares considerados
en ese tiempo como habitados por los demonios. Es curioso, la nueva capital del mundo es un lugar sin nombre, en medio de las estepas de Judá, donde el hombre ni siquiera puede vivir, pero es precisamente allí donde desciende la palabra que da vida, que trae fecundidad a la tierra estéril. Y la palabra se va a extender por toda la región del Jordán. Podemos notar que se mueve en una zona geográfica, en esta comarca, que es limítrofe entre el mundo hebreo y el mundo pagano. Por eso se menciona la región del Jordán. Juan predica para Israel, pero ya estamos en las fronteras, cuando vendrá la apertura de la palabra al universo entero. Por lo pronto, se acentúa que la de Juan es una predicación itinerante. Y en el recorrido, Juan lleva en su boca un anuncio. Es más, él mismo era impulsado por esta palabra que proclamaba. Y él decía, versículo 3, que había un bautismo de conversión para la remisión de los pecados. Atención con esto. Antes de anunciar la ira inminente de Dios, el castigo, Juan lo que tiene en su boca es una palabra positiva, propositiva, una posibilidad nueva, una esperanza, la remisión de los pecados. Tu vida puede cambiar en las manos de Dios. Y esto ya lo había previsto Zacarías en su cántico que conocemos con el nombre de Benedictus, cuando dijo que su hijo Juan prepararía el camino del Señor, dando a conocer a su pueblo la salvación por medio de la remisión de los pecados. Esto está en Lucas capítulo 1, versículos 76 y 77. La de Juan Bautista, entonces, no es en primer lugar una predicación agresiva ni amenazante. Ojo con eso, ¿eh? En primer lugar, antes de hacer la amenaza, ya vendrá, lo primero es una oferta de una posibilidad, un anuncio positivo, una salvación. Y esto es una buena noticia, como se va a decir más adelante en este mismo capítulo 3, en el versículo 18. Pero pasemos ya al final de nuestro texto. Cuando llega a este punto, el narrador de Lucas nos dice a los lectores que esta misión de Juan era el cumplimiento de un oráculo profético que vino por boca de Isaías. Tenemos entonces ahora dentro de nuestro gran marco, junto al geográfico y al histórico, un marco teológico, otro registro, un registro bíblico que sitúa el acontecimiento. Es la antigua profecía bíblica de Isaías capítulo 40, versículos 3 al 5, que ahora se está cumpliendo. Se trata del anuncio de la apertura de un camino para el Dios que viene. El contexto de la profecía de Isaías, lo hemos comentado en una conferencia anterior, era el del regreso de los deportados en Babilonia. Estamos en el siglo VI antes de Cristo, en tiempos del rey Ciro el Persa, que manda de vuelta a los deportados en Babilonia, a los israelitas. Y esto es anunciado por el profeta Isaías en un libro, en una sección de su libro que se llama el libro de la consolación, porque así comienza: consolad a mi pueblo, consolad. Isaías capítulo 40, y que se extiende hasta el capítulo 55. Pero estamos en el inicio de esta gran anuncio de la consolación. Ese texto de Isaías visualizaba el retorno de los exiliados en Babilonia, haciendo camino a través de los desiertos de la Arabia hasta el Jordán. Y este retorno se paragona con el Éxodo. Incluso será un acontecimiento que superará las maravillas del primer Éxodo. Y allí se dice, en esta profecía de Isaías 43 al 5, retomada por Lucas, que hay unos preparativos que hay que llevar a cabo en medio del desierto. Y los verbos fuertes son 4: enderezar, rebajar, rellenar y preparar el terreno pedregoso.
enderezar los caminos torcidos, rebajar los montes y colinas elevados, rellenar los hondos valles, pero también aplanar los terrenos llenos de rocas que no permiten el camino y que hacen de obstáculo. No se trata, no se trata de trabajos de ingeniería de estrada, como ocurre aquí donde estoy yo, en Bogotá, en estos días que está llena de obras, de arreglos de vía por todos lados, y el flujo vehicular está complicado. No se trata de estas obras de ingeniería, arreglemos estos caminos. Se trata de una tarea más importante, una tarea que hay que llevar a cabo en el corazón, que es el lugar donde se tuerce la vida, donde hay altanería y orgullo como las montañas, donde se dan vacíos como los valles, y donde hay piedras, rocas, que obstaculizan la entrada de Dios. Se trata de trabajar el corazón que está en situación de pecado. Llamemos las cosas por su nombre. Con situaciones, hechos, actitudes que se interponen a la venida del Señor. Pues sí, hay todo un trabajo por hacer, un trabajo enorme que tenemos en estos días. Nivelar y rellenar, volverse sencillo y recto, remover los obstáculos, los muros, las barreras. Y esto es lo que ocurre con la irrupción de la palabra de Dios por boca de Juan. El Evangelio aplica esto al ministerio de Juan Bautista. Se trata de una nueva obra de Dios que no olvida los antiguos prodigios del pasado, pero Dios, que es fiel, los realiza hoy y nos sorprende con una obra todavía mayor. Juan Bautista, este profeta un tanto salvaje, porque vive en el desierto desde chico, pinta un paisaje áspero que tiene los rasgos duros y violentos de nuestra historia, erizado de muros y de barrancos, donde toda violencia siempre abre un abismo, trunca caminos, cierra el camino de los demás y el camino hacia Dios. Pero los caminos por los cuales Dios elige venir en medio de nosotros son estos mismos, son nuestros mismos caminos, así estén torcidos, pedregosos, altaneros o llenos de huequitos. La última línea del pasaje de Isaías hay que subrayarla. La última línea de este pasaje, que es el final también del texto seleccionado en Lucas. Una frase hermosa. Capítulo 3, versículo 6 de Lucas. Y todo ser humano verá la salvación de Dios. Literalmente el texto griego dice pantasars, toda carne, que es una forma de decir cada persona, todo ser humano sin excepción. Todo ser humano verá la salvación de Dios. Quiere decir que no solo el pueblo hebreo, sino la humanidad entera verá, experimentará la salvación de Dios. Por eso es significativo que este anuncio se esté llevando a cabo en este momento inicial en el Jordán, que es el confín entre Israel y las naciones. Y toda carne, toda persona verá la salvación de Dios. Importante. ¿Cada persona? Sí, literalmente. Cada mujer, cada varón, cada niño, cada anciano, cada extranjero. Todos. No importa en la situación en la que estén. Todos están invitados a experimentar esta entrada de la luz y de la vida en su existencia, que lo renueva todo. Dios quiere que todos se salven. Y de alguna manera misteriosa e impredecible, Dios entra en la existencia de personas que ni nos imaginábamos que iba a haber cambios. El camino de Dios no se deja detener por quebradas o por montañas, ni tampoco frente a la tortuosidad de mi pasado, o la gravedad de mis pecados, o los fragmentos incoherentes de mi vida. Todo ser humano verá la salvación de Dios. El Concilio Vaticano II explana esta frase en la Gaudium et Spes, este precioso documento, en el número 22, diciendo esto: todo hombre que experimenta el amor entra en contacto con el misterio de Cristo de una manera
que no siempre conocemos. Pues sí, cada persona, de cada raza y religión, de cada época, en toda la extensión de nuestra tierra, está llamado a experimentar el amor, a tocar y degustar el misterio de Dios. La belleza y el poder de esta palabra son conmovedores. Nos dice hoy, estás en contacto con el misterio si amas. Cada uno de nosotros, si ama, le abre los caminos a Dios. Entra en el latir profundo, poderoso y generativo de la vida de Dios.